Bueno, bienvenidos al módulo 4 de la diplomatura en acoso laboral, Moving. Y bueno, en esta clase lo que vamos a hablar, el objetivo específico de este módulo, es poder identificar los contextos laborales que propician el surgimiento de la violencia. Bueno, el acoso laboral existió siempre, pero es indudable que hay factores organizacionales que los favorecen o que los propician. Y para esto lo primero es que podamos identificar claramente a qué llamamos organizaciones tóxicas. Bueno, las organizaciones tóxicas son aquellas organizaciones poco efectivas, de resultados insatisfactorios, en las cuales los empleados viven en un clima de tensión continua, bajo estrés laboral. En este tipo de organizaciones es mucho más frecuente que podamos encontrarnos con situaciones de acoso laboral o violencia laboral. Pero bueno, dijimos cuáles son los rasgos entonces que nos permiten identificar que una organización favorece la aparición del moving. Bueno, los indicadores son 13. El primero, que sus metas son a corto plazo, y esto lo que genera es un desgaste en los trabajadores a mediano y largo plazo, porque lo que se enfoca son metas cortoplacistas enfocadas en alcanzar resultados, para lo cual los líderes agotan a los trabajadores y terminan enfermándolos. En segundo lugar, considerar al trabajador como un recurso, es decir, cosifican. Y como toda cosa es potencialmente desechable, en lugar de considerar al trabajador como el capital más importante de la organización. El tercer indicador es que aumente el ausentismo, lo cual genera pérdidas económicas y sociales. El cuarto son organizaciones donde prevalece el miedo o el ambiente hostil, poco colaborativo. En quinto lugar, los liderazgos que prevalecen son de estilo autoritario o paternalista. En sexto lugar, hay una muy mala comunicación. El estilo de comunicación que prima es el del doble vínculo, que luego les voy a explicar en qué consiste. En séptimo, propician lo que se llama rutinas defensivas organizacionales, que son ciertos patrones de conducta que intentan proteger la autoimagen y el control de aquellos que no pueden enfrentar la brecha entre lo que dicen, que sería la teoría manifiesta, y lo que hacen, que es la teoría en uso. En octavo lugar, se elogia la creatividad, pero en realidad se prefiere el conformismo intelectual, es decir, se teme el desorden que puede generar el cambio porque se pierde el control, o se podría perder el control. Noveno lugar, la falta de reconocimiento sistemático hacia los trabajadores. En décimo lugar, el cinismo organizacional, que da origen a la esquizofrenia organizacional, que arrastra a sus integrantes o que los induce a conductas perversas. 11, la cultura de codependencia, o sea, la falta de responsabilidad y compromiso real. 12, el culto al ego. Y en último lugar, el maltrato por género, pero este tema de maltrato, la violencia por género, lo vamos a ver en el próximo módulo. Bueno, una vez que tenemos claros entonces los indicadores, de acuerdo con los principales autores de temas de management, por ejemplo, Drucker, Covey, entre otros, si bien nos encontramos en la era del conocimiento, sin embargo, las prácticas del management siguen respondiendo a las prácticas de la era industrial. Y este es uno de los factores principales para que el contexto organizacional favorezca el maltrato. ¿Por qué? Bueno, durante la era industrial prevalecía la mentalidad cosificadora del trabajador.
ya que se consideraba que los principales responsables de la prosperidad eran las máquinas y el capital. Por lo tanto, las personas eran necesarias, pero reemplazables. Es decir, también se cosificaba a las personas. En la era industrial interesaba el desempeño, en tanto reproducir conductas para alcanzar resultados, pero de ninguna manera importaba ni la creatividad y mucho menos la iniciativa, o sea, no eran valoradas. La cosificación del trabajador dio la creencia que las personas, o que a las personas hay que controlarlas y dirigirlas, pero no estimularlas. Es decir, las personas se contabilizaban como gastos, las máquinas como activos. Esta contabilidad dio origen también a la filosofía de la motivación basada en premios y castigos. Todas estas prácticas, y por supuesto muchas más, como dijimos, tienen su origen en la era industrial. Pero sin embargo, a pesar de haber cambiado de era, las seguimos reproduciendo. Es decir, el problema con el moving es que los directivos siguen aplicando el modelo de control de la era industrial a los trabajadores del conocimiento de la era actual. Entonces no ven el verdadero potencial de sus colaboradores, los siguen tratando como cosas, lo cual les impide llevar a las organizaciones a ser fuente de motivación para sus empleados y mucho menos poder desarrollar su talento. Las organizaciones que propician el maltrato hacen que sus integrantes queden o se sientan alienados, despersonalizados, generan culturas conflictivas basadas en la desconfianza. Cuando las personas son tratadas como cosas dentro de una organización, dejan de creer en el liderazgo. Es más, no se ven a sí mismas como líderes. Saben que las decisiones sobre lo que hay que hacer y cómo se va a hacer solamente va a estar en manos de sus superiores y que su voz no cuenta. Y este es el gran caldo de cultivo de la irresponsabilidad. Saben que deben esperar a que les digan lo que tienen que hacer y responder como se les dijo que tenían que responder. Entonces su aporte es cada vez menos porque no hay reconocimiento y a veces hasta hay castigo a la innovación y a la creatividad. Cuando las cosas salen bien, el líder se lleva el mérito y cuando las cosas salen mal, ¿quiénes son los culpables? Los empleados. Bueno, por esta dinámica es que los empleados son reacios entonces a tomar ningún tipo de riesgo o iniciativa. Y a su vez, la falta de iniciativa entonces hace que los líderes se empeñen en controlar todavía más el desempeño para que los empleados accionen. Entonces, cuanto más controla el directivo, más genera conductas en el empleado que necesitan control o dirección. Y esta dinámica es lo que llamamos cultura de codependencia, que de tanto repetirse termina naturalizándose y nadie asume la responsabilidad, es decir, genera un círculo vicioso en el cual los participantes creen que si el otro no cambia, sus circunstancias no pueden mejorar porque son los otros los que impiden, digamos, su propio empowerment. Sería una especie de conspiración silenciosa, de la cual muy pocos son conscientes, ya que más bien se da de manera inconsciente. Pero bueno, para ahondar en este tema y reflexionar, vamos a ver el video Max Max, que vamos a analizar juntos en las clases de tutorías personalizadas, para que veamos cómo esta dinámica es propiciadora del maltrato laboral, ya que transforma a una persona que tiene voz e iniciativa propia lentamente por desgaste en una persona muy distinta que lentamente va adquiriendo la mentalidad de un codependiente, es decir, se va transformando en una cosa que es funcional a lo que le digan que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo, es decir, pierde toda iniciativa, pierde toda creatividad. Las organizaciones que actúan de esta manera entonces propician el maltrato y obviamente genera mucho dolor, ya que una filosofía de gestión basada en el control hace que la comunicación, la responsabilidad, la formación, la información supriman el talento y la iniciativa de las personas. Esta es la filosofía, repito, de la era industrial y patriarcal, que
ha llegado a convertirse en la manera de pensar predominante de los directivos cuyas organizaciones propician el maltrato. En estas organizaciones entonces las personas se sienten frustradas y creen que no tienen ningún poder para cambiar las cosas. Existe una falta de confianza, incapacidad para solucionar los conflictos de manera cooperativa o creativa, mentalidad de escasez. Estos sistemas perversos ponen a competir a todos contra todos. Y si bien se habla del trabajo en equipo, en realidad cada uno se ocupa solamente de su propio desempeño porque sabe que va a ser evaluado por él. Y por supuesto esto lo lleva a que nadie se alegre sinceramente de los logros ajenos. También hablamos de un punto fundamental que es la mala comunicación. Y dijimos que es uno de los indicadores de las organizaciones que propician el maltrato. La teoría de la comunicación de doble vínculo explica esta situación. Esta teoría fue enunciada por Gregory Bateson, psicólogo y antropólogo norteamericano, que desarrolló una teoría sobre la esquizofrenia basada en el análisis de la comunicación. Y Bateson dice que la mente de un niño se esquiza, o sea, se cinde, se divorcia, se separa, cuando recibe en forma permanente mensajes contradictorios de su familia. Entonces, ¿cómo ocurre? Se los voy a dar como en etapas, digamos, aunque todas, para que lo vean claramente, aunque en realidad se da todo en simultáneo, ¿no? Y después les voy a dar un ejemplo que da Bateson para que quede claro cómo podemos llevar esto a las organizaciones maltratadoras. Entonces, serían como 7 pasos, pero ya les digo, es como que se dan todos en simultáneo, pero bueno, los vamos a enunciar para que los veamos claramente. Paso 1, existen 2 partes, víctima y victimario. Paso 2, la víctima tiene un vínculo vital con el victimario. Paso 3, el victimario puede aplicar castigos a la víctima. Paso 4, el victimario envía mensajes contradictorios que le ponen una trampa a la víctima porque por un lado envía una orden primaria bajo amenaza de castigo y por el otro lado envía una orden secundaria que puede perfectamente ser enviada en metamensaje, es decir, mensaje no verbal, que es contradictoria con la orden primaria pero también bajo amenaza de castigo. El quinto paso es que estas contradicciones no pueden ser indagadas, no se puede hablar de ellas directamente bajo amenaza de castigo. El sexto paso es que esta indiscutibilidad, o sea, de esto no se habla, de esto no se puede hablar, pero tenemos que disimular que de esto no se puede hablar, o sea, hacer como que no nos damos cuenta bajo amenaza de castigo. Y el séptimo paso, la víctima no puede escapar del vínculo que tiene con el victimario. Entonces Bateson ilustra esta teoría, o los pasos de esta teoría, con un caso, ¿no? Un caso de él, que es un joven esquizofrénico, recibe en el hospital la visita de su madre. La madre, el hijo al verla, se pone contento y va corriendo a abrazarla. Pero cuando la madre ve venir al hijo que la abraza, se pone rígida. Entonces él retira los brazos y ella le dice, ¿qué te pasa? ¿No me querés más? Él baja la cabeza, se avergüenza, se sonroja y ella le dice, querido, no tenés que tener vergüenza de mostrar tus sentimientos. Y en ese momento el hijo tiene un brote psicótico. Bueno, analicemos entonces los pasos para develar el mensaje de doble vínculo de la madre que pone en un dilema o en una trampa al hijo. La madre dice, ¿qué te pasa? ¿Que no me querés más? O sea, la amenaza velada es, si no me querés, yo no te quiero. Pero el mensaje secundario, expresado en lenguaje no verbal, es decir, expresado en metamensaje, es ponerse rígido, o sea, rechaza el abrazo del hijo. Es decir, el mensaje es, si me abrazas me pones incómoda. Y el castigo es, si me pones incómoda, te castigo distanciándome. Bateson lo que dice es que si el hijo hubiera sido capaz de poder poner en palabras, o sea, hablar de este mensaje que advertía
contradictorio, entonces no hubiera tenido el brote esquizofrénico. Pero no tiene esa posibilidad porque tiene una intensa dependencia con su victimario, tiene una historia de rutinas históricas que le impiden hablar de este comportamiento comunicacional de la madre. La víctima no solamente no puede revelar estas contradicciones, sino que tampoco puede discutir la imposibilidad de revelar estas contradicciones, porque en ambos casos sería castigado. Entonces, la víctima incapaz de adaptarse a este entorno contradictorio, incapaz de conversar sobre estas contradicciones, incapaz de poder cambiar el equilibrio de poder, incapaz de huir del victimario, bueno, es el candidato perfecto a la esquizofrenia. Bien, como vemos, no se requiere un gran salto lógico para trasladar esta situación a las organizaciones, al ámbito laboral, para advertir que esta forma perversa de comunicación es justamente la que atenta contra la salud mental de las personas que están sujetas a estas presiones severas, a estos temas indiscutibles, o sea, de los cuales no se puede hablar, a las amenazas que son endémicas en las organizaciones maltratadoras. O sea, si hay algo que caracteriza a una organización maltratadora es esta comunicación perversa, ¿no es cierto? La comunicación de doble vínculo. Todo esto da lugar, en palabras de Kaufman, a la esquizofrenia organizacional y a entender de Mary Franz Irigoyen a las organizaciones cínicas. Del mismo modo que existen patologías clínicas para diagnosticar a las personas individualmente, también existen patologías colectivas. Entonces, en una organización maltratadora no solamente encontramos o podemos encontrar individuos perversos, sino otros inducidos por estos a utilizar procedimientos perversos, y la propia organización que no pone ninguna atención ni ningún cuidado en proteger a sus integrantes y dejan que lentamente se establezca un clima de acoso moral por indiferencia, pero no siempre por indiferencia, eso es en algunos casos. En otros, directamente su funcionamiento es cínico, porque dicen una cosa, hacen otra, no dudan en recurrir a la manipulación, a la mentira, para obtener el mayor rendimiento de sus empleados. Y en el extremo tenemos las organizaciones perversas que directamente se enfocan en destruir no solamente a sus competidores o a sus adversarios, sino también a sus empleados, si esto le es funcional a sus propios intereses. Es decir, son organizaciones que de una u otra forma permiten que se genere ese clima tóxico. Y cuanto más jerárquica es una organización, más fuerte es la codependencia. Cuanto más fuerte es la codependencia, más fácil es el maltrato. Por supuesto que si los líderes son perversos, generan conductas de maltrato en todos los niveles. Pero el tema de los líderes perversos, es decir, ahora estamos enfocando los factores organizacionales que pueden propiciar el maltrato. En el próximo módulo vamos a hablar de el liderazgo perverso, o sea, de las personas que directamente con su accionar justamente instalan el maltrato en todos los niveles. Relacionado con la forma perversa de comunicación de doble vínculo, encontramos, por ejemplo, las organizaciones sin fines de lucro, de las cuales no se puede decir que su principal finalidad sea el lucro. Por eso, el lucro y buscar la ganancia no es el objetivo de cualquier empresa, de cualquier empresa, no de cualquier organización, pero de cualquier empresa. Eso no significa por sí solo que vamos a tener una empresa perversa, no, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque si una organización habla claramente de sus objetivos, de la rentabilidad, de los beneficios que espera, o sea, se puede hablar abierta, claramente del tema, entonces eso no va a generar maltrato. El tema es cuando se disfrazan las intenciones, cuando se dice una cosa y se hace otra, ¿no es cierto? Entonces, en sí, ¿qué es un sistema perverso? Es un sistema
que incita, que arrastra a sacar lo peor de las personas, en lugar de sacar lo mejor. Por eso decimos que existen empresas perversas. En una empresa tóxica existen reglas ocultas. Acuérdense, la teoría del doble vínculo, de esto no se habla, pero todos saben que hay reglas ocultas perversas. Y no se le pone ningún límite a los ejecutivos que las ejecutan, y por supuesto que esto lleva a no respetar a nadie, ¿no es cierto? Entonces, como dijimos, utilizan el doble mensaje. A través de la mentira, a través de la manipulación, la palabra pierde todo valor. La mentira está a la orden del día, nadie puede confiar en lo que dice nadie, se banaliza el uso de la mentira, se banaliza el uso de la manipulación, porque ¿por qué no voy a mentir si acá miente todo el mundo? Cuando los abusos de poder, la corrupción, los procedimientos mafiosos, utilizados para intimidar, están a la orden del día, como dijimos, bueno, la palabra pierde todo valor, y convencen al empleado, convencen al asalariado de que acá, en esta organización, lo que impera es el sálvese quien pueda. En el fondo lo que hay es falta de reglas claras, falta de valores, de moral, de principios, que probablemente, y abonando la teoría del doble vínculo, probablemente estén muy bien enunciados en un cuadrito en la recepción, ¿no es cierto? Pero en la práctica todos saben que es una gran mentira, y todos callan y hacen como si estuvieran vigentes. En la práctica se comportan de una manera totalmente contraria. Entonces, en un contexto tan perverso como este, lo común es que a los nuevos que se incorporan se los presione para doblegarlos a aceptar esta doble moral como norma, ya sea por cinismo o por miedo. Y por supuesto, en caso de que se nieguen, bueno, entonces se los va a marginar y se los va a acosar. En este tipo de organizaciones, detrás de cada sonrisa se oculta otra cosa. La amistad no es verdadera, y al competidor, como también dijimos hace un rato, hay que destruirlo. Y los asalariados, los empleados que no se ajustan, también hay que destruirlos. Si la empresa está en dificultades, no va a dudar en, entre comillas, hacer una limpieza para que los números cierren a veces de las maneras más brutales. Reducir los costos, en este caso, es uno de los objetivos, y si hay que hacer el trabajo sucio, alguien vamos a encontrar para que lo haga. Y después de que ya esté hecho el trabajo sucio, van a convocar a un líder que todavía tenga algo sea percibido de alguna manera con algo de autoridad moral. ¿Para qué? Para usarlo, para lograr nuevamente la cohesión del equipo. Es decir, se alterna el miedo con la seducción. Es indiscutible que si estamos inmersos en una sociedad narcisista en la que hoy impera el culto al ego, lo más importante es mostrarse y que vean lo poderoso, exitoso, feliz que se es. La imagen lo es todo en las organizaciones. Entonces, narcisistas, perversas, la imagen también lo es todo, la fachada lo es todo. El valor auténtico de una persona pasa a un segundo plano, porque acá lo que importa es la apariencia. Por supuesto que estamos en un momento de la sociedad en que los medios, las redes sociales favorecen este tipo de conductas. No alcanza con ser una persona con principios, con valores. No importa si los hechos no se corresponden con el discurso. Acá lo importante es fingir que sí. Ya nadie parece tener cargo de conciencia por decir una cosa y hacer otra. Y así las personas acosadas pierden toda expectativa de que puedan cambiar algo, se sienten arrastradas a hacer lo que hace la mayoría, desconfían de todo el mundo y empiezan a ver al otro como un adversario potencial que les puede quitar su lugar. Bueno, esto que acabamos de decir no es ni más ni menos que la descripción de una sociedad violenta. Y en una sociedad violenta esto se ve traducido, reflejado en las organizaciones. El tema es que para que las cosas cambien, como dijimos antes, hay que animarse a poner luz
hablar de estos temas, que nadie habla o como hacen como que en realidad no está pasando, y empezar a cuestionar estos paradigmas que son los que sustentan las conductas perversas. Además, este tipo de organizaciones ha desarrollado una ceguera funcional a sus propios defectos, es decir, no sufren porque no pueden resolver sus problemas, en realidad sufren porque no los ven, o sea, no pueden verlos. Y esto nos lleva a lo que decía Einstein. Einstein decía que los problemas que creamos en un nivel de pensamiento o con un paradigma no se pueden solucionar aplicando el mismo paradigma. O sea, es necesario cambiar el paradigma para poder abrir la puerta a soluciones reales. Entonces, para cambiar una organización con tendencias o indicadores de maltrato, es necesario que de fondo revisemos el nivel de paradigma sobre el que se sustenta su accionar, porque los cambios significativos solamente se logran cambiando los paradigmas, si no solamente serían cambios superficiales, cambios cosméticos. La palabra paradigma proviene de la palabra griega paradiegma y hace referencia a la percepción, a los anteojos, a través de los cuales observamos, le damos sentido a todas las experiencias que atravesamos. Entonces los paradigmas son sumamente poderosos porque son los que guían la acción. Pero un paradigma, aunque sea un paradigma equivocado, no va a desaparecer por arte de magia. Para erradicar el moving es necesario cambiar los paradigmas que lo sustentan. Todos esos indicadores de los que hablábamos al inicio de la charla son paradigmas, o sea, son maneras de observar. Entonces, el paradigma principal del que hay que salir para erradicar el moving es del paradigma cosificador, del paradigma patriarcal, del era industrial, y avanzar hacia la era del conocimiento, en la que estamos con un nuevo paradigma, un paradigma que contempla una persona completa, o sea, las 4 dimensiones del ser humano, o que estén contempladas las 4 dimensiones del ser humano: cuerpo, mente, emociones y espíritu. Bien, dentro de los materiales, entonces, les repito, cerramos por hoy esta clase y nos encontramos para analizar la película Max Max de Covey, que ustedes la tienen acá en el módulo. Les pido que la vean previamente a solicitar la tutoría personalizada, así ya estaríamos en condiciones de poder llevar todo esto que explicamos hoy al análisis de ese video. Bueno, muchas gracias, nos vemos la próxima.